hemos preparado para ti este podcast de La Pisa. Directamente del Departamento Técnico de la Pisa Agrícola, el día de hoy nos acompaña el ingeniero Héctor Raúl Gutiérrez. Hoy tenemos para ti el tema de calibración de equipos para aplicación efectiva de agroquímicos. Muy buenas tardes a todos, gracias nuevamente por acompañarnos. El día de hoy pues, vamos a platicar precisamente sobre un tema importante que es la calibración de los equipos para aspersión o aplicación. Bueno, recordemos la pregunta, ¿por qué no es eficaz un producto fitosanitario? Ya en el anterior webinar platicamos de diferentes, que eran diferentes factores los que no nos permitían obtener la eficacia o el resultado que esperamos de una aplicación de un producto fitosanitario. Uno de los que tomamos en el curso anterior fue precisamente el orden de mezclado. Pero recordemos los diferentes factores que era el tipo de la calidad del producto, los tipos de formulación, de los cuales también ya hablamos, la resistencia de la plaga o enfermedad, el modo de acción, el clima, la dosis utilizada, el porcentaje de cobertura, el pH y la dureza del agua, la hora de la aplicación, el orden de mezclado. Y lo que nos interesa en esta nueva sección es el equipo de aplicación y las boquillas. Recordando nuevamente el orden de mezclado, una vez que ya hicimos toda la elaboración de nuestra mezcla, de nuestro caldo, ahora sigue la siguiente fase, que es la aplicación, la aspersión del mismo. No me dejarán mentir que muchas de las aplicaciones pues no son efectivas en sí. ¿Por qué? Por varios factores, en este caso la aplicación. Podemos ver, por ejemplo, en este caso una aplicación para el caso de cultivo de maíz, en el cual se está aplicando con un aguilón y vemos que efectivamente hay una mala cobertura, hay mucha deriva, hay algunas boquillas se ven tapadas. ¿Y esto qué nos genera? Precisamente nos genera que no hay una buena aplicación, no hay una buena cobertura del producto y por lo tanto la eficacia que podamos esperar es muy baja. Otro tema, la velocidad. Pues aquí también vemos que andan un poquito a las carreras. ¿Y qué es lo que vemos? Que la cobertura está siendo, o precisamente la nube, es muy mala y hay mucha deriva. Por lo mismo de que no se tiene control o bueno, no se está controlando la velocidad. ¿Por qué? Por la prisa, porque es demasiada superficie, por lo que gusten y manden. Pero sin embargo, aquí vemos que hay una gran pérdida del producto, del indetectivo. Entonces, por consecuencia, nuestra eficacia se va a ver muy reducida. En caso de las aplicaciones de tipo terrestres o de tipo con mochila, para el caso del cultivo de fresa, también vemos que hay aplicaciones de este tipo y errores comunes que cometemos aquí es que va muy recio el personal o no lleva el cuidado de ir mojando correctamente. Una aplicación efectiva, por ejemplo, hablamos de que tiene que ser dirigida. En este caso, aquí sí hay una dirección, la velocidad es correcta y el tipo de boquillas, que lo vamos a ver un poquito más adelante, también es el adecuado. O tiene que ser el adecuado, mejor dicho. Pero en sí, ¿qué es la calibración? Pues es el efecto de romper un caudal en gotas. ¿Y cómo tiene que ser o qué características debe tener una aspersión? Debe ser eficiente, es decir, que precisamente nos controle o que nos produzca el efecto deseado. Controlada, tener la mayor, el total o la mayor cantidad de las variables para la aplicación de forma adecuada y que sea uniforme, es decir, que apliquemos la misma dosis o la misma cantidad de ingrediente activo desde el principio hasta el final. ¿Y qué nos afecta a la aspersión? Bueno, cuando tenemos un problema o ya identificamos el problema, algunos de los factores que más nos afectan es precisamente las condiciones de aplicación. Eso no lo podemos controlar y es un hecho. Tales como viento, humedad relativa, presión de vapor, etc. Tampoco podemos, bueno, lo que también nos afecta es la durabilidad de la aplicación, de la aspersión. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en estar haciendo la aplicación? Otro factor
la capacidad de nuestras boquillas. ¿Qué tipo de boquilla si es la más adecuada? El ángulo de la misma, de la boquilla, qué ángulo estamos obteniendo y qué tanto estamos cubriendo con esta. El líquido, es decir, el caldo, ¿cómo quedó preparado? Eso ya lo vimos. Una vez que queda preparado, hay que aplicarlo. No puedes esperarte un día al otro. Y la presión que aplicamos o la presión con la que se está aplicando dicho producto. Los equipos de aplicación. Bueno, primero tenemos que seleccionar el tipo de equipo, el tamaño y peso del mismo, si es del tipo manual o del tipo mochila, el tipo y la capacidad de la bomba, la capacidad del depósito, es decir, del tanque, el tipo y caudal de las boquillas y los accesorios. En el caso de, por ejemplo, aplicaciones con aguilones en el cual se pone bajantes, tenemos que considerar que sean las mismas tipo de boquillas en todo el aguilón. ¿Qué debemos de hacer antes de una aplicación? Pues antes de una aplicación, pues tenemos que identificar nuestro problema, saber contra quién estamos enfrentándonos. El monitoreo del medio ambiente, es decir, el pronóstico. Hoy en día, pues tenemos la gran facilidad de poder tener estos datos al día a día, ver si hay un pronóstico de lluvia, si hay un pronóstico de helada, si se espera sequía durante mucho tiempo. La revisión y calibración del equipo. Si va a ser un equipo terrestre, si va a ser un equipo aéreo, si va a ser un equipo del tipo aguilón, etc. La dosificación del agroquímico y o fertilizante que vamos a utilizar, la selección del volumen de agua, la revisión de la calidad del agua, que es muy importante, y durante la aplicación. ¿Qué debemos de considerar durante la aplicación? Tenemos que considerar las condiciones ambientales. Nuevamente, si hace mucho viento, pues tenemos que detener la aplicación, por obvias razones. ¿Por qué? Porque no tenemos control de ese tipo de variables. Realizar cambios en la calibración, es decir, recalibrar. ¿A qué nos referimos con esto? Ajustar la velocidad y o presión y, de ser necesario, cambiar boquillas. Específicamente cuando aplicamos con el tema de aguilón, podemos tener mucha deriva cuando se trata o hay condiciones adversas, es decir, demasiado viento. Entonces aquí tenemos que reajustar o cambiar el tipo de boquilla. Pero no significa que estamos cambiando o aumentando dosis o bajando dosis. Aquí solamente lo que vamos a hacer o que debemos de nuevamente considerar es que el agua solamente es un vehículo. Si es más volumen de agua o si vamos a ir más despacio para evitar la deriva, tenemos que considerar que solamente vamos a cambiar o modificar el volumen de agua, no estamos modificando la dosis. Y también es importante adicionar un coadyuvante que nos ayude precisamente a disponer mejor de nuestras gotas. Después de la aplicación, tenemos que ver qué condiciones están prevalecientes, si hay amenaza de lluvia, si hay una amenaza de helada, si la temperatura excede o está aumentando mucho en el cenit, en el punto más alto. Revisar la distribución de la cobertura foliar. Para ello, pues nos auxiliamos de estas precisamente las bandas hidrosensibles, en el cual podemos ver cuánto estamos o qué tan bien asperjamos sobre nuestro cultivo. Medir el nivel de control, si fue o no fue efectivo la aplicación, y si hay una necesidad de repetir la aplicación. Y ojo, aquí cuando tenemos la necesidad de repetir la aplicación, ver si vamos a utilizar el mismo ingrediente activo o si hay necesidad de cambiar. Esto por el tema de evitar resistencias y demás complicaciones que se puedan presentar a futuro. Medir la duración del control en días de persistencia, es decir, cuánto tiempo voy a esperar hasta volver a hacer una aplicación o si ya no voy a volver a aplicar. Y tener un registro continuo, bitácora, precisamente para tener en cuenta qué productos estoy utilizando, qué ingredientes activos he utilizado y cuándo ya es necesario rotar o si estoy rotando constantemente. ¿Qué condiciones son las que nos interesan a la hora de la aplicación de agroquímicos? Pues como lo dije, viento, temperatura, humedad relativa. ¿Y por qué siempre hemos dicho que las aplicaciones, o de preferencia nos han dicho que las aplicaciones sean antes de la mañana, antes de las 10 de la mañana o preferentemente durante la mañana? ¿Por qué? Porque es durante esta etapa en la que menos problemas con vientos, altas temperaturas o humedades relativas altas podemos tener. ¿Sí? Y después de las 4 de la tarde, o mejor dicho 5 de la tarde, que ya es cuando bajan estas condiciones y nuevamente se puede volver a hacer una aplicación.
y evitar las horas de mayor radiación, por obvias razones. La selección de boquillas y el espectro de gotas. El tamaño de gota o la atomización precisamente nos va a ayudar a seleccionar el tipo de boquilla que vamos a utilizar. Dependiendo del tipo de boquilla, hay boquillas que nos van a generar gotas muy pequeñas, que van desde los 500 micrones, a gotas muy grandes o muy gruesas, que van de 5000 a 500 micrones en adelante. ¿Y por qué nos sirve el conocer qué tipo de boca o por qué nos sirve este concepto? Según la Sociedad Americana de Ingenieros Agrónomos, nos dice que la clasificación de las gotas, de acuerdo a su tamaño, su diámetro volumétrico, nos dice que las gotas muy finas van de 1 a 20 micrones. Las gotas finas están alrededor de los 20 a los 50 micrones, las medianas de 50 a 150 micrones, las gruesas de 150 a 300 y las extra gruesas van o superan los 400 micrones. Esto va muy de la mano ahora sí, para definir qué tipo de boquilla o qué tipo de gota necesitamos dependiendo del problema o el tipo de ingrediente que vamos a utilizar. Si es un insecticida, si es un fungicida, un bactericida o un foliar. Recordemos que ahora sí que dependiendo del sapo, es la pedrada. Es decir, para un caso de insecticida ocupamos un tamaño de gota que vaya desde los 10 a los 50 micrones en el caso de los insectos de tipo voladores. En el caso de los tipo masticadores, pues van de 150 a 300 micrones. Y en el caso, por ejemplo, de enfermedades foliares, el tamaño de gota no debe exceder los 100 micrones, va de 40 a 100 micrones. Para una maleza, aquí sí no hay tanto problema, podemos utilizar gotas muy gruesas, como son superiores inclusive a los 500 micrones. ¿Y cómo vamos a obtener o por qué es tan importante el tipo del tamaño de gota? Es decir, entre gotas más pequeñas, precisamente si es una aplicación en caso de una hoja, por obvia razón, el tamaño más pequeño vamos a abarcar más superficie. Entre más pequeña sea la gota, por ejemplo, una gota de un diámetro de 50 micrones, pues vamos a tener más gotas por superficie. Al contrario, cuando tenemos gotas muy gruesas, tendríamos, por ejemplo, una sola gota de más de 400 micrones, por lo cual no nos serviría como una cobertura, para generar una buena cobertura. Del mismo modo, en los insectos, vemos que una gota, por ejemplo, no es lo mismo aplicar una gota de 400 micrones, aplicar 512 gotas de 50 micrones. Y según los datos de las especificaciones de los fabricantes, nos dicen que los tipos de boquilla, por ejemplo, el tipo de boquilla abanico, nos dice que para el caso de herbicidas son excelentes, pero para el caso, por ejemplo, de insecticidas, nos recomiendan más del tipo cono hueco o cono lleno. Entonces, esto va a depender precisamente del problema al que vamos a atacar. ¿Qué es lo que nos genera en sí la boquilla? ¿O qué es lo que tenemos que tener en cuenta? El tipo de solución que vamos a aplicar. No es lo mismo utilizar una solución que esté muy fina o muy líquida a una solución espesa. ¿Por qué? Porque el porcentaje de sustancias corrosivas y la temperatura van a ir desgastando nuestra boquilla. Entonces, un material con por ejemplo, un material de aluminio, pues tiene una resistencia, por ejemplo, de 1, muy diferente a por ejemplo, las clásicas de cerámica, que tienen resistencia de 90 hasta 200. Entonces, mucha la diferencia que tenemos entre una y otra. Por lo tanto, muchas de las veces no es la más adecuada por lo económica comprar de aluminio o de bronce, porque son de resistencia muy baja. Ocupamos boquillas que sean de un uso más rudo, se puede decir. ¿Y esto qué nos va a generar cuando no conocemos o no manejamos bien correctamente la boquilla? Por ejemplo, una boquilla de chorro en abanico, vemos que la dispersión debe ser uniforme, pero ¿qué pasa cuando está obstruida? Aquí también tenemos que considerar el tipo de filtro y el tipo de empaque que le vamos a poner. Muchas de las veces cuando seleccionamos o cambiamos el tipo de boquilla, no cambiamos el tipo de
de filtro y también el tipo de empaque, porque son muy diferentes un tipo de empaque para boquillas de abanico que para tipo cónicas. Bueno, en sí, ¿qué nos controla una boquilla? Precisamente el líquido vertido y en consecuencia la dosis, la calidad de la distribución, el tamaño de gota y la cobertura, la distribución sobre el objeto, el grado de retención de gotas. Como ya les decía, no es lo mismo el grado de deriva y pérdida, y como les decía, no es lo mismo 500 gotas muy finas a una gota muy gruesa. Una gota muy gruesa te va a cubrir solamente una cierta cantidad de superficie, en cambio, muchas gotas pulverizadas te cubren más superficie. Pero en sí, ¿cuál es la mejor boquilla? ¿De cono? ¿De abanico? ¿O de qué tipo? Pues va a depender, como ya les dije, depende del sapo, es la pedrada. También hay que considerar los ángulos de aspersión, que nos indican las coberturas aproximadas o la cantidad, la superficie que se va a asperjar. Es decir, que si una boquilla tiene, no es lo mismo una boquilla con un ángulo 110 a una boquilla de ángulo 80. Es decir, la de 110 nos va a cubrir, por ejemplo, 110 centímetros y la de 80 solamente nos cubre 80 centímetros a una altura de 50 centímetros sobre la superficie. De acuerdo a las especificaciones de cada fabricante, podemos encontrar precisamente que, por ejemplo, a una altura, una boquilla de un ángulo de 5 grados a 5 centímetros de altura solamente nos da un espectro de 0.4 centímetros. Pero cuando la levantamos, pues nos da un mayor ángulo, pero no por eso gasta más agua. Es decir, debe gastar la misma cantidad y eso está en relación a los parámetros que nos da el fabricante. ¿Cómo medir un gasto o cómo se calcula el gasto? En el caso de las más conocidas, las de abanico, la aspersión plana, como lo dije, un ángulo de 110, de una boquilla, perdón, 110.03 y una boquilla 80.03 tendrán exactamente el mismo gasto. Lo único que cambia es el ángulo de aspersión. Una me da 110 centímetros y la otra me da 80 centímetros de ángulo. Por ejemplo, ¿cuál tipo de boquilla sería más efectiva para el caso del control de gusano cogollero? ¿Una de abanico o una de cono hueco o cono lleno? Por obvias razones sería la de cono lleno, la de cono, mejor dicho. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una aplicación más dirigida. En cambio, con la de abanico, haríamos una aplicación de una cobertura total, lo cual no queremos, porque ¿dónde se encuentra el objetivo? A controlar cogollero en el cogollo. Entonces, también va a depender del tipo de plaga y del tipo de cultivo en este caso. Pero a todo esto, ¿por qué calibrar? Porque nos va a permitir hacer un cálculo más preciso de la cantidad de producto para añadir al tanque y el área a tratar precisamente utilicemos la dosis más óptima y el producto de forma más segura. ¿Qué pasaría si no hiciéramos una correcta calibración? Pues podemos hacer una subdosis o una sobredosis. ¿Y esto en qué nos repercute? Pues ya lo saben, en una falla en el control y por lo tanto, en el caso de una subdosis, una falla en el control y en el caso de una sobredosis, pues elevaría nuestros costos simplemente y no tiene caso aplicar de más cuando con una dosis que no sé, por ejemplo, por mitad, estemos controlando lo mismo. En ambos casos, pues al final de cuentas, perdemos dinero y también al final, y por otra parte, llegamos a hacer un tema de contaminación ambiental, inclusive por la sobredosificación. También otro factor a considerar, la etapa fenológica, la distancia entre plantas, la densidad precisamente, el índice de masa foliar. No es lo mismo asperjar una planta recién trasplantada a una planta en desarrollo, a una planta en fructificación, o también en el caso de árboles frutales. No es lo mismo, ¿por qué? Porque aquí también hay que considerar el número de hojas por planta y el ángulo de las mismas. Recordemos que en el caso de los frutales,
Estos son sensibles al fotoperiodo y tienden a, en el caso, por ejemplo, específicamente de aguacate, tiende a enroscar la hoja, lo cual también perjudica a veces, o mejor dicho, hace una disposición diferente de la superficie que vamos a aplicar. Una forma, o lo más fácil, más práctico, mejor dicho, para hacer una calibración es el método de la boquilla. ¿Esto cómo funciona? Precisamente medimos el gasto en litros por hectárea de la siguiente manera. Con esta formulita, la cual nos dice litros por minuto es el gasto de la boquilla, y eso ya viene por el fabricante. El factor 600 es un factor de conversión. Los kilómetros por hora pues es la velocidad a la cual se está aplicando, y el A sería la distancia entre boquillas en metros. Aquí, ¿qué es lo que se utiliza comúnmente? Directamente se coloca un vaso, una jarra medidora, sobre o debajo de la boquilla, y se mide durante 1 minuto para ver cuánto fue lo que realmente arrojó o nos llenó precisamente de esta jarrita. Y de ese modo vamos viendo si todas las boquillas están, o en teoría si son del mismo tipo, tienen que tirar la misma cantidad. Por eso no es bueno cambiarle el tipo de boquillas ok, son de abanico, o por ejemplo de cono, pero resulta que una es del 0,2, otra es del 0,3, otra es del 0,4, etc. No, todas tienen que ser del mismo. ¿Para qué? Para mantener la presión uniforme y que todas las boquillas nos den el mismo gasto. Pues a grandes rasgos, una vez que nuevamente acabamos de aplicar un producto agroquímico, sabemos que tenemos que hacer la disposición de estos envases de forma correcta. Es decir, no nos podemos mezclar con productos o sólidos urbanos. ¿Por qué? Porque son residuos peligrosos. Aquí, como tal, les recordamos hacer la clasificación entre si son rígidos lavables o no lavables, si son flexibles, si son el triple lavado, y su perforación, su colocación en bolsas por separado y su disposición en los centros de acopio temporales o que se tienen a nivel nacional. Esperamos que hayas disfrutado de este podcast que La Pizza trajo para ti.